and then when the people is come in and get into YouTube, someone's, but the first 5, 6, 7 question, I'm gonna do it. Okay. 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 We are ready, team. Okay. Go ahead. Come on. Hola amigos de Latinoamérica. Es un gusto para mí presentarles a una personalidad, una leyenda no solamente del tenis, sino del coaching. Fue un pionero en muchos aspectos, pero antes de hacer la introducción, I'm gonna say hello to Tim Gallwey. Thank you, Tim, to be with us. Thank you very much. I'm honored to be in front of this people who are committed to finding the best way to coach in tennis and leadership and so forth. Thank you, Tim. I'm gonna introduce you in Spanish with your somehow historical part of you, and then I'm gonna translate that. Bueno, que él está muy honrado de estar y compartir con ustedes, que son coaches, que sean del tenis y que quieren cambiar vidas, ¿sí? Así que Tim ha sido un gran investigador, se considera el padre, uno de los padres de la psicología del deporte, y también fue un pionero, y él es el padre fundador, o considerado uno de los padres fundadores del coaching en las personas, el coaching en el deporte, el coaching en los negocios, ¿sí? Y el coaching ejecutivo. O sea, su pasado comenzó con el tenis, por esa es la conexión, pero después trascendió a muchas otras áreas de la vida, ¿sí? Sus libros, y fundamentalmente The Inner Game of Tennis, fue un libro que vendió millones de copias. Luego hizo el Inner Game of Golf, en el trabajo, en los negocios, etc. Bien. Thank you to be with us. I make a brief introduction, because if I have to talk everything that you did, probably we're gonna pass 1 hour. Yes. One day. One day. Thank you very much, Tim. To start from the beginning, how was the inner game creation? How it started? Because it's very important for coaches understand. You came from tennis, but that you develop the concept and then you pass to other aspects of life, no? My chosen career was in education. And while I was in the disruption of deciding how to enter the educational world, I went to Claremont College near Los Angeles on a government fellowship to study change in higher education. And after halfway through the course, I concluded it didn't change. Just superficial changes. Mm-hmm. And I didn't know where to start. A tennis club nearby where I lived had an opening for the head pro. And I was not a tennis teacher. I was an educator. And I remembered how I was taught. And I began teaching in the same method. Look at the person's swing, see what they're doing wrong, give them clear and simple instructions about how to correct their swing,
say good when they start doing it right, and say, oh, no, that's not right when it's not right. So it was behavioral instructions Mhm. reinforced by judgment by the all-knowing pro. That is good, that is not good. Okay. That's where I started at this tennis club in Seaside, California, near the Army base. And I was teaching that way for about 2 months, when I was getting very bored just teaching with words how to do the physical motion, forehands, backhands, serves, and volleys. Okay, Tim, can you give me a second? I'm gonna translate to follow. Very good. Yeah, give me Say a whatever second. you want. No, thank you, Tim. Thank you. To introduce people. Bueno, su carrera fue en educación en 1965 y él hizo un curso que tuvo un scholarship en la Universidad de Claremont, cerca de Los Ángeles, y el curso era sobre cambiar la vida, ¿sí? Cambiar tu vida. Y él se dio cuenta que el curso fue muy superficial, no le gustó, ¿sí? No le convenció. Había un club muy cerca y entonces tenía que definir, porque era una etapa de disrupción para él, saber qué iba a hacer más adelante. Entonces había un club cerca de su casa y entonces empezó a comenzar a enseñar. Él se consideró no alguien como un coach de tenis, sino un educador que empezó a enseñar tenis. ¿Qué hizo al principio? Enseñar en la forma tradicional, enseñar los golpes buenos o golpes malos, corrección, y eso duró durante 2 meses, ¿no? Con la educación tradicional de decir palabras para corregir movimientos físicos. Eso a él le parecía muy aburrido. Bien, no, go ahead, Tim, please. To make it concrete, when I had a new student, I would tell them how to grip the racket. And I would say, I'm going to throw a ball to your right, and step sideways with your right foot. Take your racket back low, below your waist. Meet the ball in front. Follow through at the shoulder. Come back to the ready position. That was how it was. That's what I got bored with. That's what I saw students trying hard to do what I said and tightening to make sure they did what I said. It was obedience to the all-knowing teacher. Yeah. One day, about 2 months later, there was a student that came from the Army base. He was a soldier. And I said, what do you want to work on? He said, my backhand. I said, let me see your backhand. He swung high, carved down, maximum underspin. Ball would float up and often long. And I said, oh my God, another high backswing. I'm going to have to get him to take the racket below his waist, meet the ball, put topspin on the ball, follow through. And because I was tired, it was the end of the day, slightly bored, I didn't say a word. I just hit balls to the backhand side. And
it was extraordinary what happened. The rocket began to lower. I said nothing. I didn't say good. I didn't say further. One word, nothing. It began to lower incrementally. And pretty soon, his mouth dropped and said, "Those are topspin backhands. I've never hit a topspin backhand. I've heard of them, but never done it." And the important part of the story is what happened in my mind. I remember the exact dialogue. It was, "Damn it, you lazy bum. If you had only started teaching him the lower backswing, you would have gotten credit for the topspin backhand that he was so happy with." And I was very critical of my not saying anything. And then I had another voice that sounded different. It was, "Tim, you're more committed to teaching correctly." I taught very well, very simply, very clearly. "You're more committed to teaching than you are to the student learning. The student learns and you're upset with yourself because you didn't teach." I said, "This has to change." And right then and there, I decided to be more committed to learning of the student than to teaching by the pro. We didn't have the word coach in those days. The date was 1971. It was I came in the winter, and this lesson happened late February, early March. So my next lesson, oh no, you can translate. Can you translate the inner dialogue? Ya. Lo que hizo Tim fue empezar a enseñar en el club, ¿no? De la forma tradicional, como venía diciendo, de los golpes y la forma tradicional que tenían, dando palabras a instrucción. Bien, pero como 2 meses después le llega un soldado de una base muy cercana al club que hay en California, y el soldado tiene un swing muy largo, un movimiento muy largo de swing de lado al revés, y no podía pegar con topspin, ¿sí? No podía pegar, solamente, y su swing era muy largo y su terminación es muy larga. Y era tarde y entonces él estaba como cansado, y entonces empezó a tirarle pelotas. Yeah, that's right. Tirarle pelotas, y de repente el soldado empezó a cortar el swing, a bajar el swing, y empezar a golpear la pelota con topspin, ¿bien? Y en forma muy natural. Entonces, en un momento él tuvo un doble diálogo, porque había tenido éxito, y el alumno dijo, "Estoy pegando con topspin, increíble". Él tuvo un doble diálogo interno. Por un lado, decía, "Qué tonto que soy, que no... yo no le corregí, no dije nada, y entonces no tener el reconocimiento de haberlo corregido y haberlo logrado". Pero por otro lado, en el otro diálogo, como él es un educador, fue entender de que había logrado y que el alumno aprendiera sin decir nada. Y entonces ahí se dio cuenta de que tenía que cambiar y estar mucho más comprometido con la enseñanza del alumno y no tanto
con la forma de enseñar del profesor, ¿sí? Y ahí fue un gran disparador para su mente. Ese fue en el año 71, más o menos en febrero, marzo del 71. Ok. We are in March of 71. Okay. March of 71. If the people listening, if they speak, can I hear? Yes? I wanted to Yes, ask I'm them, listening to you. Yeah. how many of you understand the English? Clap. He asking, o sea, él está preguntando cuántos entienden inglés, ¿no? Clap if you understand the English. Could you hear? Yeah. Fair? Could you hear? Yeah, I'm here. The people is hearing. Okay. 1 to I'm 10. waiting for the responses. Oh no, all at once. It's like All at once. All those like 4. who understand, clap. Tell them all Okay. who We cannot understand see the English, people. clap. Or say yes. I prefer they can say yes because we cannot see the people. Okay. It's like a 40% of the people 40. are able to understand English. Those who don't understand English, say no. Okay, it's a lot. A lot say no. More Yeah, it's a than lot. said yes. So maybe Yeah, 70% no, 30% yes. yes. But anyway, you speak clearly. You speak. It's. I think people, even if they don't speak English quite well, they can understand you. Okay. Okay. But anyway, I'm briefly, translating you, and then. Good. But anyway, that's what I needed to know. The people are listening. Okay. My next lesson, after the lesson to the soldier, Yeah. was a young lady who had never played tennis before, beginner. Mm-hmm. And I said, how am I going to get her started without teaching? So I didn't say anything to her. I just dropped the ball and hit a forehand about 5 times. And she said, I noticed the first thing you did was you stepped sideways with your foot. Mm-hmm. And I said, yeah, don't worry about that. I said, so then I handed her the ball. I asked her to imagine herself hitting the balls as I had hit them. So she goes, 10 seconds, 15 seconds, and she opens her eyes, and I say, hit, drop the ball and hit. And she dropped the ball, did not move her feet at all, took her racket back straight and below the ball, met the ball in front, followed through at the shoulder. All the instructions that I would have given, she did, except her feet, which was the one thing she saw that she recognized she should do first. Good. I said, look at your feet. She said, oh, yes, I forgot that.
but you remembered everything else? No, I don't know if I did it right or not. I was just hitting. And I said, oh my God, the only instruction that leaked into that, she forgot. And everything else, her mind had absorbed and translated perfectly into perfect beginner forehand. And that made the penny drop, or the 50-cent piece drop in my brain, that it was okay to let her learn by her experience. And I would just ask her to be aware of where the racket was in the back until she could tell me, where are you meeting the ball? Until she could tell me exactly. Where did you follow through? I said, did you try to do that? No, I just hit it the way you were hitting. And it was easy. That's enough. It's good. Let me translate, Tim, please. Cuenta la historia de una jugadora que tuvo, le dio una instrucción en el gol para era iniciante y le dio la instrucción de cómo colocar el pie y la única instrucción que hizo, le pidió que empezara a golpear la pelota, luego que cerrara los ojos y que generara el golpe de impacto y ella lo hizo normal, le pegó a la pelota, ¿bien? Y entonces cuando le pide, ¿sí?, cómo hizo el golpe, ella le dice que hizo el movimiento natural y él le dice entonces, ¿recuerdas cómo estaba el pie? ¿Cómo estaba la posición del pie? Y ella dice, no, en la instrucción me habías dado que el pie. Y él se dio cuenta entonces que al cerebro había que dejarlo golpear, ¿bien? Porque ella solamente no había prestado atención exactamente a la instrucción que le había dado, había jugado en forma natural. A partir de ahí empezó a hacerle jugar muchas veces, repitiendo un movimiento natural y viendo cómo en el mismo proceso iba ocurriendo el tiro, y eso fue la progresión que empezó a usar. Esto obviamente todo antes de escribir su libro. Thanks, Tim. Yeah. Now we'll wind the clock forward about 2 months. Mm-hmm. And I will describe teaching a beginner. This was my first lesson with I'm not going to teach. A little bit first about my thought process. Mm-hmm. The commitment was teach as little as possible. Create as much learning as possible. And I said, learning, where does that happen? I said, oh, that happens in here somewhere. And then you see it take place in the behavior which you can see with your senses. Mm-hmm. But I wanted to know what's going on inside the head of the student while I am teaching. Because learning happens in there. Yeah. And of course, I realized that the student was repeating to themselves my instructions, Mm-hmm. and trying to make their body conform
to how they verbally instructed themselves. Mm-hmm. And at the end, oh no, I didn't do that right. I didn't do that. I've got to do this. The speaking showed a lot was going on from my teaching in their head. And they were basically in a state of doubt that they could do all 5 or 6 things I instructed the beginner to do, Mm-hmm. including the grip, position of the backswing, position of meeting the ball, stepping into the ball, following through, classic strokes, said simply and clearly, and yet noise, lots of noise in the student's mind. Okay. So when I saw her hitting like I was hitting, I said, none of those words were necessary. The one thing she noticed and tried to remember, she forgot. And she hit perfect forehand without moving her feet. So maybe you can just convey that confirmation in my mind that I may be on the right track for learning to cut down my teaching almost to nothing. I could say, stand over there. That was okay. I could say, I'm going to throw some balls to you. And then I would say, hit them or miss them. Either one. And soon I developed an awareness instruction, not a behavior instruction. Notice that moment when the ball bounces. Say the word bounce exactly when it bounces. That way I could hear if their attention was on the ball. Say hit the moment the ball hits the racket or goes by it. Either one is okay. But say hit the moment it goes by, the moment it hits the racket. Give me 1 second. Thanks, Tim. Una cosa importante que está diciendo, obviamente, él después de esa lección y como empezó a dar lecciones con la mujer, se dio cuenta en su mente que algo había pasado, ¿no? Que había descubierto una forma mucho más concreta de solidificar el aprendizaje y no el hecho de la enseñanza. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Empezó a anular las instrucciones básicas que recibe cualquier y que da cualquier profesor de tenis, no backswing, impact point, follow through, todas esas cosas, ¿sí? Cambiándolo por instrucciones de lo que ocurría en la mente. Él se dio cuenta que la mente había que sacarle el ruido, y el ruido estaba que había demasiadas instrucciones en la cabeza de la gente y que el movimiento, en la medida que jugaran y golpearan, se iba a traducir naturalmente, cosa que ocurrió con la mujer. Entonces empezó a generar palabras claves, decir bounce, que es cuando la pelota pica, y decir hit, cuando la pelota le vas a golpear, de manera de que el cerebro reconozca las palabras claves, pero no llenar de instrucciones técnicas, por lo cual empezó a reducir en sus clases la cantidad de palabras que decía. Yeah. Then sometimes I would say, listen to the sound of the ball
when it hits the racket. And tell me when you get a sound that you like. Enough? A ver, ya. Algunas veces también le empezó a decir, además, escucha el sonido del impacto en la raqueta, ¿sí? Y dime qué sonido te gusta. It was not unusual with a beginning student that just saying bounce hit on time, and I would ask, what did you say bounce early, late, or on time? And they realized that I really cared about their awareness, not any performance. Claro. I'm gonna translate it quickly. Cuando él empezó a preguntar también a la gente, ¿dijiste la palabra pique, bounce, en el momento o lo dijiste demasiado temprano? Y entonces lo que él buscaba es que la gente sola se diera cuenta, en la palabra awareness, o sea, si descubriera, tuviera conciencia, ¿sí? De el momento. Y entonces de esa manera empezar a conectar con el juego mucho más fácil. It was not unusual that a total beginner who was just told, I remember my first instruction, say bounce when it bounces and hit when you would hit it, but don't swing. Just say bounce, hit, but don't swing your racket. Ok, les dijo en el momento, dice que en el momento del pique di bounce, bien, y cuando llega la pelota di hit, pero sin mover la raqueta, o sea, sin abrir demasiado la raqueta. Yeah. It was not unusual that out of 20 balls, 15 of them would go over the net and in the court, and maybe 1 or 2 misses and 3 in the net. Y no fue un poco frecuente de que de 20 pelotas, 15 pelotas las metían, ¿sí? Adentro de la cancha y 2 o 3 pelotas quedaban en la red. I would move from being in front of the net to on the other side of the net and started hitting balls to her. Uh-huh. And she would say, hit, bounce, hit. Hit, bounce, hit. Entonces la movió al otro lado de la red, ¿no? Ya no lanzándole la pelota, sino para jugar. Y lo que tenía que decir ella, bien, era golpe, bounce, empezó a tirar pelotas, ¿no? Entonces golpe, cuando él le golpeaba, bounce, golpe, ¿no? Y para que su mente tuviera conciencia de ese ritmo, de ese concepto. And then listen to the sounds. Luego The escucha ball at contact. en el contacto de la pelota. So all my instructions were of the same kind. Todas las instrucciones fueron del mismo tipo. Be aware Sé consciente. of what is happening now. ¿Qué está pasando ahora? At the bounce, at the hit. And very soon, within 10 minutes, we're having rallies, forehand to forehand, 10 balls, 12 balls at a time. And I start hitting harder, but it wasn't perceived as harder. The ball still bounced and it still came to her, and she didn't know she was swinging, really. She was just waiting for the sound of the ball on the racket. Sí, entonces a la medida que van avanzando había peloteos de 10 bolas y entonces él también comenzaba, ¿sí?
ya comenzaba a golpear más fuerte, ¿no es cierto? Y ella siempre respondía, siempre respondía. Y pensando solamente en el concepto de pegar, hit, bounce, hit. Y ella solamente iba respondiendo y no había ninguna instrucción técnica. But again, the surprise was that she was doing it technically more and more correctly. Y lo sorprendente que fue, sin tanta instrucción, ella iba haciendo cada vez el golpe más técnico, ¿sí? Cada vez que avanzaban. So I said, now I want you to listen on this side. I didn't say backhand. Just listen on this side. And I was again tossing the ball to her. I remember she missed the first one. I said, did you say hit on time? I think you said hit after it was by you. Uh-huh. And she said, oh, okay, this bounce hit, right. And so she didn't miss again. Y le dijo, no le dijo revés, le dijo, bueno, vamos a golpear del otro lado. Entonces le lanzó pelotas, la primera o las primeras la cerró, bien, y entonces él le dice, pero dijiste bounce hit, ¿sí? En tu mente, y ella le dice, no, bueno, vamos a intentarlo. A partir de que empezó a hacer de nuevo bounce hit, empezó a pegarle a la pelota del lado izquierdo. I said, she got so consistent that I said, I was looking for an explanation, and I said, she doesn't know how to miss yet. Ella no erraba, y entonces él empezó a pensar buscando una explicación interna, ¿no? Y por qué razón ya no la erra. And so when she did miss, it would be a huge surprise. Oh, like that. Cuando ella dejó de errar, hasta se sorprendió porque no tenía en la cabeza cómo errar. Yeah. Oh, yeah. Yeah. And I said, okay, hit it or miss it, but make sure you say hit as the ball passes the racket. So now she couldn't do it wrong. She knew she could see the ball. And she didn't know that backhands were difficult. She didn't know that forehands were difficult. And because she got no correction on them. Claro. Because she was learning from her own experience, learning balance, learning where she made contact. It all came naturally from her awareness. Claro. Y en la medida que él fue avanzando, lanzando las pelotas, bien, ella no tenía conciencia de lo difícil que era una derecha y lo difícil que era un revés. Sin embargo, con el concepto del bounce hit, ¿no? Ella metía muchas pelotas y lo hizo desde el aprendizaje de la experiencia, en una forma natural y ahí generando siempre un buen contacto. Esto es importante porque lo hizo desde el entendimiento y desde la experiencia y de darse cuenta. So I kept in this mode of coaching, either asking her what she was noticing, or he, what they noticed, or what were they aware of in their body. And if they said, oh, I hit that one on the wood, I said, that's what I saw too. Hit the next one and see if you hit it on the wood again or not. And then it would go
3 or 4 strokes back to the center without any tightening of muscles. Bueno, lo que hizo fue también probarles cómo manejaban el cuerpo, ¿sí? Ocurrió que en un momento ella o él, cuando estaban haciendo el proceso y que querían pegar un poco más fuerte, le pegaban con el marco, y entonces él lo que buscaba decir, ok, ahora intenta golpear con el centro de la raqueta, con el centro de las cuerdas, y a ver qué ocurre. So, a little small step in evolution. Don't give her anything or them hard to do. And so we started the lesson with a beginner or a group of beginners. Just do what I'm doing. And I'm just bouncing the ball up, hitting the racket, bouncing up. And just notice where it's hitting or missing the racket. Okay, entonces, como un ejemplo, por ejemplo, sientan como golpeando la pelota hacia arriba, hacia abajo, cómo el jugador empieza a controlar la pelota, ¿sí? Y que el jugador tenga conciencia a dónde está lanzando la pelota. Then, when I heard her voice was calm, not stressed, I would move around a little bit doing this, or hit it on the forehand and then the backhand. Cuando se dio cuenta que haciendo esos ejercicios de forma relajada y lo escuchaba en la voz, que estaba calmada o calmado, ¿sí? Sin tensión, como había ocurrido en la anterior, ¿sí? Obviamente el jugador iba adquiriendo mayores habilidades en forma natural. Yeah. Then I would say, have you ever played hockey? Oh, have you ever played? Yes, hockey. Yeah, hockey. Ice, on the ice. Yeah, also soccer field, like a hockey field. Yeah. That's right. So they would say yes or no. And I said, okay, let's play. And I would roll the ball across the court, maybe on the same side of the court. Mm-hmm. First the forehand, then the backhand, then the backhand, backhand, forehand, forehand. So short. So she was moving and changing from backhand to forehand without thinking, just wanting to get it by me. Exacto. Entonces le dijo, bueno, ¿sabes jugar al hockey? Y no importa si dicen sí o no. O sea, el concepto es que empiezan a pasarse la pelota por un lado del otro, ¿sí? Para entender cómo es el movimiento de lanzarse y de cooperar uno con otro. Tim, give me 1 second. We have a lot of people saying hello to you. We have people from Mexico, from Peru, Costa Rica, from Bolivia, from Argentina, is saying hello to you. Hello to you. Can I hear them say hello? No. No, because they are in YouTube. They are in YouTube. We didn't have the chance to watch them, but anyway, they are writing. They're writing. You know, asking things. Taking notes. Everyone is saying hello to you. Okay. Hello. There are 2 principles of learning. Do you see them? What's different in this process of coaching, process of making it easy for them to learn without teaching, so that they gained confidence just by doing it? They would do it better, and do it better, and do it better. Mm-hmm. What principles?
Oh, they can't answer. Yeah. Okay. So, You mentioned the two principles and then. yes. Two principles was make it safe. And the other was make it challenging according to their safety. The more safe, the more at peace, at calm, that nothing's going to be criticized. Nothing's going to be wrong. Only asked me what I was aware of. Okay. And whatever I was aware of, I might ask them to be more aware of it. Okay. O sea, vamos a los dos principios del aprendizaje fundamental que tienen que ver en los procesos. La enseñanza tiene que ser simple, ¿sí? Y tiene que generar confianza. Entonces hay dos principios que son fundamentales. El primero es el concepto de be safe, o sea, de sentirse seguro, ¿bien? No sentirse intimidado por errar, por hacer las cosas mal, sino generar un ambiente de paz, de un ambiente creativo, sin mucha crítica. Y la segunda es una línea de desafío, de challenge, ¿no? Es con un ambiente también seguro. Esas son las dos líneas fundamentales. Quiere decir, primero, los hacemos sentir confortables, que sientan el confort, que sean conscientes de eso, bien, para que en paz hagan el movimiento en forma natural. Y lo segundo, vamos agregando más challenge, pero siempre respetando esa seguridad. Yeah. With those two principles, everything became easy for me. I would then want them to learn the volley. I'd say I told them where to stand. That was an instruction, stand about there. Mm-hmm. And I would be on the other side. I'd say, put your racket up and put it here, and I will try to hit it. So you don't have to do anything. And I started aiming for the racket, and pretty soon they would be going like that. Yeah. No swing, just he's going to hit the racket, and then they'd do a little push. And they would use my velocity to create their speed. And it was so amazing. In 10 minutes, 5 minutes, I could be hitting the ball very hard at them. And maybe I would say, don't watch the ball. Just watch the seams of the ball spinning. Okay. Notice how they're spinning. That's a good point. Okay. Let me give the translation. Vamos a un ejemplo, ¿no? Porque todos estos son descubrimientos que él hizo para todos en el año 71, antes de escribir su libro. I'm talking that all the things that you did before that you start to write in your book, no? Yes. Okay, the discovery process that you did, okay, and the tennis lesson, okay, to prepare the next step, no? But, okay. Entonces se hizo la volea, por ejemplo, el tema de la volea, él no decía golpea de volea, sino simplemente decía pon la raqueta de esta manera, ¿sí? Pon la raqueta de esta manera, y él lanzaba la pelota para que el cerebro reconociera lo que era el impacto. Bien, automáticamente cuando la gente empezaba a tomar confianza, empezaba a mover lentamente la raqueta un poco más hacia atrás, y eso que permitía generar el movimiento de la volea. Después de 10-15 minutos era increíble la cantidad de pelotas que él tiraba y la gente terminaba voleando. Yeah? Yeah. Thanks. So, as a result of the same thing on the serve,
da, 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 da. Y lo mismo hizo en el saque, ¿no? Con ese ritmo, da, da, ta, da, da, ta. O sea, como con un ritmo que el cerebro aprendiera a través de... First in their imagination, Primera then imaginación, 1 minute later, now do it. They miss, fine, do it again. Don't try to change anything. And they hit the ball over the net amazingly consistently. It didn't matter whether they hit it in the court or in the net. But natural instinct would say, I'd have to tell them what was in and what was out. I gave them an instruction. This is in, that's out. Sí, lo mismo pasó en el saque, pero antes quiero decirles una cosa que omití comentar, ¿sí? Es que también le decía a la pelota, no miren la pelota, ¿sí? Sino miren la circunferencia de la pelota girando con el spinning, ¿sí? Con la rotación. Y eso era una forma de que la gente prestara mucha atención y entendiera el recorrido de la pelota. Entonces no era mirar la pelota, sino mirar la rotación que hace la pelota, ¿sí? Y lo mismo pasaba con el saque, con el movimiento. Al principio la gente erraba, pero después, por producto de la imaginación y generando un ritmo en su cabeza, la gente, yo no le decía que tuvieran que meter la pelota en el box, decía. A mí lo que importaba era que sacaran, no importa dónde lanzaran la pelota. Yeah. Okay, skipping to advanced players. Saltando hacia jugadores avanzados. I was invited by the captain of the English Davis Cup team. Fue invitado por el capitán de Inglaterra del equipo Copa Davis. To coach one particular player who was very big, very powerful, era muy ground alto, strokes, muy fuerte, ¿viste? De los dos lados tenía grandes golpes de fondo. Very powerful, accurate serve. Muy potente saque y muy preciso. But the coach told me he never comes to net. Y entonces el coach le dice, pero nunca va a la red. And when he does, he hits it late and can't even see the ball hitting the racket. Dice que golpeaba y llegaba tarde. Y a veces ni podía ver la pelota. And nothing I can tell him will make him comfortable hitting a good ground stroke and coming to net. Y también lo mismo con respecto a los golpes de fondo si subiera a la red. He introduced me to the player. Él le introdujo al jugador. Saying that to the player, he thought I could help him. Que él pensaba que, bueno, que Tim lo podía ayudar. And the player said, I really don't want a coach. Dice, el jugador dijo, no, yo no necesito a nadie, necesito un coach. I don't want to be told how. No quiero que me digan cómo. So no, thank you very much. No, muchas gracias. So I said, before you leave, I want to make a promise to you. I will not ask you to do anything. Yo te prometo, le dije, yo te prometo que no te voy a pedir que hagas nada. He said, what? What are you going to do? That's all there is, telling me how to do it better. Dice, I said, no, not once. Dice, pero ¿cómo? ¿No me vas a decir cómo lo hago mejor? ¿Cómo? Esto no es posible. ¿Cómo? ¿Sí? He said, well, what are you going to do? So
nervous to be in front of the team and the coach of the Davis Cup team that he would make a fool of himself. So I said, no, it's very simple. All we will do is become more and more aware of how you are hitting the ball. Lo que vamos a No hacer shoulds, no shouldn'ts. lo que vamos a hacer es, porque obviamente él tenía presión porque estaba enfrente del equipo y enfrente del capitán. Y él dijo, mira, yo no te voy a decir muchas cosas. Lo que voy a hacer es que seas más consciente, ¿sí?, de la pelota y de lo que está pasando. He could not believe it. No podía creer. He said, I will start, but if you ever tell me how to do it, I quit. O sea, dice, si tú me dices cómo lo tengo que hacer, yo renuncio. Okay. So I hit as hard as I can to him at net. And sure enough, he was hitting them all forehand and backhand. Oh, a foot, 2 feet later than, quote, I knew was effective. Uh-huh. Entonces él empezó a tirar pelotas muy, muy fuertes y empezó a volear de la derecha, del revés, obviamente con golpes que todavía él sabía que podían mejorar. So by that time, I knew if you want to see learning happen, if you want to see a change happen, don't tell them how it should be. Si querés que ocurra un cambio, si queremos que las cosas pasen, no les digan lo que tienen que hacer, sino que las cosas ocurran. Ask them to notice how it is more and more. Que noten cómo es, más y más. So I said, let's make an imaginary clock. This is 12. This is 1. This is 2. This is 3, 4, 5, and 6. Entonces le dijo, vamos a hacer como si fuera un reloj imaginario. Estas son las 12, estas son la 1, estas son las 2, estas son las 3, las 4, las 5, las 6. So all I want you to do is tell me what time it is where your racket hits the ball. Dime en qué tiempo estás golpeando la pelota. Tú me lo tienes que decir. So he goes 4:30, 4:30, 4, 3, and his voice changes. 3, 2, 1:30, 1:30, 1:30. Entonces dice, empezó con las 4:30, 4:15, y entonces empezó a avanzar a 3, y cuando hizo 3 su voz cambió, ¿sí? Y empezó 3, 2, 1:30, 1:30, 1:30, y empezó a hacerlo A little scared. como, And I just asked them, so how did that feel? y entonces le preguntó, ¿cómo te sientes? I didn't say, how did it feel when you hit it at 1? Yo tampoco, no le pregunté cómo te sentiste cuando metiste la primera. That would be inferring that that was right. Eso es una manera de referirlo que eso estaba correcto. So, what time did it feel the best to you? Entonces le pregunté, ¿cuál es la mejor hora para ti que golpeaste? 1:30. 1:30, o sea, 1:30. What time when you had the most decisive volley? ¿A qué hora fue a qué hora crees que fue la más decisiva, la volea mejor hecha, más decisiva? Same, 1:30. 1:30. At first, I didn't hit the center, but soon
I hit the center, and I didn't have to swing. I just reflected the power that was coming. Entonces empezó, al principio no le pegaba tanto en el centro, después comenzó a pegar en el centro y a generar más potencia, y entonces empezó a generar el mayor impacto posible, ¿no? Y Okay, so I'm going to hit 5 or 10 more balls to either forehand or backhand, and you hit them wherever you choose. entonces yo le pedí, bueno, yo te voy a lanzar 4 o 5 pelotas, derecha o revés, y tú volea donde quieras. You have gone through many different positions, Te voy a tirar por diferentes, y vas a estar en diferentes posiciones. so you can understand. And 10 minutes, he was returning low volleys, high volleys, just early as he can. Suddenly I realized when the ball is at 4, they can't see it Claro, without turning their head. claro, y empezó a volear y empezó a tirar diferentes pelotas. Él tiraba pelotas bajas, altas, voleando bajo, alto, y empezó también él solo a darse cuenta que cuando voleaba y en la posición de las 4 de la tarde, él no la veía. Entonces empezó solo también a corregir. So I want to point out something subtle. Va a mencionar algo muy sutil. Instead of saying, where are you hitting the ball? En vez de decir, ¿dónde What está? time are you hitting the ball? I said, where is the ball hitting your racket? Invirtió la causa. Dijo, ¿dónde está la pelota golpeando tu raqueta? Very subtle difference. Very smart one. According to the laws of physics, they're the same question. Sobre la ley de la física es la misma cuestión. De la misma manera que la raqueta está impactando la pelota, también la pelota está impactando la raqueta. But according to the laws of learning, Pero de they're acuerdo very different. de acuerdo a las leyes del aprendizaje, es muy diferente. Where are you hitting means puts the focus on your hit. Cuando tú le estás preguntando dónde estás golpeando, pones el foco en el golpe. Which in the student's mind could be bad or good. Bien, que puede ser bueno o malo, depende en la mente del alumno. But he's not responsible for the ball. Él no es responsable de la pelota. He would just watch the seams of the ball coming, and he incrementally went to 130. Sí, y entonces él empezó a buscar que la pelota impacte su raqueta, bien, y llegó siempre a la 1:30, que es la posición ideal. So if I had said, be aware of your racket hitting the ball at 130, cuando él empezó a decir, sé consciente, bien, de la raqueta golpeando la pelota a la 1:30, I would be focusing on his action, his form, the thing that he knew in his head was bad, the thing that he knew the coach had me come all the way to Wimbledon to coach him. So I didn't get anywhere near his stroke, just where's the ball meeting the racket. entonces él invirtió la causa, en vez de, si hablaba del golpe, lo que iba a hacer es que el jugador se preocupara mucho por la forma. Al cambiar la causa y decir, bueno, ¿dónde la pelota va a encontrar la raqueta? Entonces el jugador se iba a ser más consciente de la volea o el golpe correcto que tenía que hacer. Same thing with where does the ball hit?
if they said there next to the wood, I would reinforce that if that's where it did hit. Ujú. And I would say, that's what I saw too. Y si el impacto es exactamente en el centro de la madera, del golpe, entonces lo que va a hacer es reforzarlo, ¿bien? Diciéndole es correcto, porque le está preguntando al jugador. So any confirmation was confirmation of their awareness of what actually happened. Entonces, toda confirmación es la confirmación del conocimiento, del reconocimiento que tiene el alumno de lo que realmente pasó. As much as I would say is, how does it feel? Sí. Además, lo que podemos decir es cómo se sintió. How does it feel at 4:30, 3:30, 2:30? Where ¿Cómo se does it sintió feel the best? cómo se sintió a las 4, a las 3, a las 2:30, a la 1:30 y cuál fue la mejor. Where does it sound the best? Y cuál fue el mejor sonido. And of course, the left foot, obviously, at about 2:30 was going forward. Y entonces el pie, en vez de estar a las 2:30, empezó a ir hacia adelante. He forgot about the rules of hitting the volley. Él dejó de pensar y olvidó de las reglas de cómo ejecutar la volea. And all the times he was told he hit too late. Antes todo el tiempo estaba golpeando muy tarde. And he promised he'd never tell me what to do. Y él prometió no decirle nunca qué pasaba, ¿no? So finally, when he was hitting like a Davis Cup player, I would say, where did it feel best? How did it work? The two natural feedback from experience. Y entonces él se dio cuenta y el jugador empezó a jugar como un jugador realmente de Copa Davis, porque se empezó a dar cuenta realmente a través de la experiencia en dónde tenía que tomar la pelota. Anything but how did you do it? Todo a través de cómo lo haces. So I asked him, how did the volley go during this short session? He Entonces le said, I pregunto, really liked it when I was hitting, when the ball was hitting in front of me. y entonces le lanzó las pelotas y le preguntó, bueno, ¿dónde van las pelotas cuando tú las estás voleando? I said, were you trying to hit the ball earlier? ¿Tratarás de golpear la pelota más temprano? Le preguntó. He said, oh, I promise. No, I didn't. The racket was doing it. Yo no lo hice, la raqueta lo hizo. Did you get that across? Yeah. It didn't feel like him trying to do it right. O sea, no, el jugador en definitiva no se sintió como siendo él tratando de hacerlo bien, sino He que was just noticing where the racket and the ball met. Sino que simplemente la raqueta encontraba la pelota en la posición correcta. And by natural law, Por las leyes naturales, hit it where it felt better and where it worked better. Power and accuracy. y entonces empezó a tener más potencia y más precisión por las leyes naturales. But some people who watched this lesson or this kind of lesson say, oh, I see what you do. You distract the player. Entonces alguna gente que estaba fuera de la cancha dijo, pero vimos lo que hiciste, Tim. Tú distrajiste al jugador. And I was shocked. Y entonces my whole thing was about focus. Y su clave fue hablar del foco. But not focus on doing,
focus on what happened. No foco cómo lo estaba haciendo, sino foco cómo sucedía. And so I answered those critics that said it's just distraction. You could just as well say, notice the wind, the velocity of the wind as it comes. It's a good instruction, but it doesn't tell you what to do. Claro, ya. Entonces la gente lo tomaba como que él lo estaba distrayendo. Y entonces veamos una instrucción que pasa cuando tú le dices, siente la velocidad del viento, pero eso no te dice qué tenés que hacer. So I learned that the process of awareness distracted them from the conscious or the verbal instructions, from the verbal criticisms, from the doubt that they could do it right. Entonces, él se dio cuenta y le hizo clic en su cabeza que en el proceso que el jugador, cuando recibía instrucciones verbales, generaba ruido, generaba dudas, generaba el seguimiento de la instrucción verbal. So, I want you, now I'm teaching an advanced club player and pretty good arm movement, but he's not bending his knees at all, or very slightly bending. Empezó a enseñar a un jugador bueno de un club, por ejemplo, de club, ¿sí? Que buen nivel de juego, pero no doblaba las rodillas, o sea, muy, muy poquito. So, using this method, usando ese método, of become more aware de of que what sea más consciente is, de lo que ocurría, what would you say to this advanced player who was hitting without bending his knees? y entonces, ¿qué es lo que le dije yo a ese jugador que no doblaba las rodillas? Can you hear them if they answer? No, because No. they cannot speak. No, they are right. Okay, but in your mind, Mm-hmm. you know what you would say. Yeah, sure. So I would say, put your attention on your body. Pongan la atención, esta es la respuesta, pongan la atención en el cuerpo. While you are hitting these balls. ¿Por qué estás golpeando estas pelotas? After 3 or 4 balls, what part of your body caught your attention? Pues cuando después de pegar 4 o 5 pelotas, ¿cuál es la parte de tu cuerpo que tiene la atención? He says, my legs. Mis piernas, dijo. I said, what did you notice there? ¿Y qué sabes que hay ahí? They were a little stiff. Las siento un poco duras. Whereabouts were they stiff? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué tan duras? You see, I'm just pushing non-awareness to more. The light gets brighter and brighter, and the person is aware of more and more. Entonces él lo que le dijo es, a ver, seamos cada vez más conscientes de lo que está pasando en las piernas, y esa era su intención, de que el jugador tuviera más conocimiento y más reconocimiento de lo que pasaba en su cuerpo. So just put your attention on the stiffness of the leg. Poniendo la atención entonces en la dureza, en la rigidez de las piernas. And notice, as you pay attention
if it gets more stiff or less stiff or the same, stays the same. O sea, y entonces en 3 grados, si está más tensa, menos tensa o igual. And he would say, well, I started bending a little, still felt a bit stiff, and we would just go on, and he realized he was bending his knees a little bit. Y entonces empezó a ser más consciente en la medida que él iba diciendo que tenía las piernas más relajadas, también empezó a ser más consciente que estaba doblando las piernas, ¿no? So I said, let's explore the possibilities. Bueno, dijo, vamos a explorar posibilidades. I want you to bend your knees way too much. Quiero que flexionen las rodillas, pero muchísimo. And no matter how much they bended, it would usually be just a little more. O sea, And no I would importa just encourage, no, way too much. Bad. Ya, Do it too much. ya. Entonces, And y that aunque made him lo- feel safe, sí, right? él, I'm telling him to do it wrong. él estaba diciéndole que lo haga mal, o sea, que cada vez exagere más. Okay? He's bending really close to the cord. O sea, estaba casi sentado en el piso. And then I would give a compliment. Good. Y entonces le That's digo, not right. It's just good. You explored the range of too much bend and too little. entonces ahora acabas de experimentar flexionar muchísimo y flexionar muy poco que lo que hacía antes. So let's do the same on not bending. Vamos a hacer lo mismo sin flexionar. I want you to make sure you do not bend at all. Quiero que estés seguro que no vas a flexionar nada. What is wrong with this coach? ¿Qué le pasa a este entrenador? Dijo. He's telling me to do it wrong. Me está diciendo que lo haga mal. Yes, on purpose. I say good when they're really stiff. How does it feel? Oh, even more stiff than before. Entonces, cuando se ponía duro y no flexionaba nada, el jugador decía, él le daba como un refuerzo, diciéndole bien, ¿sí? Cuando estaba más duro que lo que estaba antes. Then it's easy. Now, don't do it too much. Don't do it too little. Just do it. Y entonces empezó a decirle, bueno, no hagas tanto, hacelo simplemente. And if we had to, we'd make a scale, 1 to 10, bend, and they'd finally say, again, surprised, I stopped at about a 3 or a 4. Entonces cuando le dijo, haz una escala de 1 a 10, entre haber flexionado mucho y nada, y entonces sorprendentemente comenzó a estar entre un 3 y un 4. What differences do you notice? ¿Y qué diferencias notas? No pain, no stiffness. No dolor, no dureza, no tensión. And I'm actually hitting with greater topspin. Y puedo pegarle con mucho más topspin. Where did the ball go? ¿Dónde va la pelota? They started in the net, but all I did was aim higher. I said, you tried to aim higher? Well, yeah, because I didn't want to hit it in the net. I say, well, what would happen? What do you think would happen if you didn't try to hit higher? Entonces empezó a tirar la pelota más alta y entonces le preguntó, ¿y por qué tiraste la pelota más alta? Porque yo no la quiero dejar a la red. Y entonces Inevitably, he hit lower, higher, 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 and then stopped. That was about the right height over the net. Y entonces automáticamente cuando empezó a flexionar, naturalmente
empezó a pasar la pelota arriba de la red. So what if your methodology is to increase awareness of what is? Si la metodología que tienen es incrementar la cantidad del conocimiento, del reconocimiento del jugador, What can you be aware of in tennis? ¿de qué puedes estar, qué conocimiento puedes tener en tenis? You can be aware of the ball. Puedes ser consciente de la pelota. But I tell the more advanced, well, I tell anybody, don't look at the ball. Just look at the trajectory of the ball. Él le dice, From their racket to your racket. no mires tanto la pelota, mire la trayectoria de la pelota, de la raqueta del oponente a tu raqueta. Of course, you understand they can't not look at the ball. Puedes entender que ellos no van a dejar de ver la pelota And see the whole trajectory. y van a ver toda la trayectoria. So what's the difference between bounce hit and watch the trajectory? ¿Y cuál es la diferencia entre bounce hit y ver la trayectoria? In bounce hit, you're focusing the attention on four, well, if you do it both sides, on four critical moments En el in bounce the hit, path of the ball. en el bounce hit, tú estás enfocado en 4 conceptos fundamentales que tienen que ver con pasar la pelota. But when you notice, and sometimes I say, the trajectory of the ball, Cuando te empiezas a notar la trayectoria de la pelota, no matter how you hit it, no importa cuán fuerte le peguen, does the trajectory la trayectoria look smooth? se ve muy claramente. You never saw a ball going Sí, no ves una pelota así, a little bit sideways with certain spins, but even then, it takes smooth turn to the right or turn to the left. y entonces tú ves precisamente que viene hacia la izquierda o viene hacia la derecha cuando tu foco de conciencia está en la trayectoria de la pelota. So maybe that's more attention than's needed. No probleme. No, ya, o sea, no necesitas más atención de la necesaria. The more attention they put, the less they're controlling their strokes by right and wrong. Entonces, cuanto más atención ponen, ¿sí? Más errores ocurren entre bueno y malo de cada golpe. And the more they discover, wow, something knows how to hit the ball better than me. Cuando empiezan a descubrir que algo está ocurriendo que está haciendo que el golpe suene más o que sea más efectivo, mejor que yo mismo. So when you ask an Olympic sprinter, Cuando yo le preguntas a un corredor olímpico de velocidad, what was he aware of de qué está consciente during the 100-yard dash or 100-meter dash, de la carrera de 100 metros, what was going on in your mind? qué está pasando en su cabeza. They say, oh, sometimes I thought a little bit before I got into position. Antes, a veces pienso de cómo antes, cuál tiene que ser mi pensamiento y mi posición. But once I started, Y una vez que yo comienzo, there was nothing going on. no hay nada en mi cabeza. I was more aware of how I was running, the speed, the length of the stride, the balance, but I was not thinking about those things to do them right. Estoy haciéndolo en forma absolutamente con conciencia interna,
Bien, y están ocurriendo el movimiento de mis piernas, el movimiento buscando velocidad, dando la mayor fuerza, sí, pero no estoy pensando en cómo lo hago. If the coach comes up and says, "Wow, you broke your record, Y si viene el coach y you le dice, broke the tu récord, national record, y el récord nacional, you broke your own record by 0.8 seconds." o sea, bajaste en 80 décimas de segundo tu propio récord, What did you do differently? ¿qué hiciste diferente? I said, "I don't know. Y entonces el atleta dice, no sé, You tell me." tú dime. I don't know. Somehow your pace was getting faster and faster. Y tu adecuación, tu ajuste fue cada vez ir más You were fuerte. running smart Dice, corriste inteligentemente compared to your competitors. en comparación de tus competidores. And I was just wondering, the coach says, what is he telling himself? Y And he asked, well, what were you telling yourself? Run as fast as you can. No. I remember just starting kind of slow because I had to stand up. And then it got faster and faster. dice, ¿y qué te dijiste a ti mismo? O sea, el coach le pregunta, o sea, ¿cuáles fueron tus preguntas? ¿Cuáles fueron tus pensamientos? Y el atleta dice, no, yo simplemente me puse en posición como siempre hago, practiqué cómo tenía que salir y de repente comencé a correr más rápido y más rápido. The only thing I notice is that standing here talking to you, I don't feel tired Y as usual. sí, otra de las cosas que también noté es que además no estás tan cansado como solías estar. Usually I'd be on my back on the track, breathing. Que antes estabas así, viste, como quejándote y que respirabas y respirabas de esa forma. Okay. Do you play cricket in Mexico? No, cricket, no. You play football? Football, yeah. Oh, we play tennis, but anyway, You play tennis a lot well, in Mexico. tennis, most of the people here in Mexico and Latin America play football. Soccer, So I'm going to ask you, yeah. What is a common error, a common mistake made by players at your level? Bueno, I'm going to translate first. Me está diciendo, bueno, ¿cuál es un error muy frecuente que hacen los jugadores, sí, que de nuestro nivel, de cualquier nivel? They talk too much about the technique, about the common mistakes. When they did the common mistakes, they talk about the risks or the follow through or whatever. Let me describe the thought process in the average advanced player. He gets up to warm up and he hits more balls than usual in the net, maybe 3 balls. He says in his head, oh, my backhand is off today. Yeah. Entonces, por ejemplo, un jugador bueno de club entra en calor bajo el partido o un partido así, aunque sea recreativo, y siempre entra en calor, por ahí tira 3 o 4 pelotas a la red y lo primero que dice es mi derecha está mala hoy, está en off. Few more, he's just warming up. And he says, I don't have a very consistent backhand.
Y tira otras más también de revés y ahora dice también no estoy con un revés muy consistente. Notice the subtle change from my backhand is off today. It's just limited to today. And I don't have a consistent backhand. I don't have a consistent, or my backhand is not very consistent. Entonces hay un pequeño cambio cuando él dice de la derecha que está en off hoy y del lado del revés dice no está muy consistente. So then it gets, I am not a very consistent tennis player. It spreads from the backhand to all his strokes. O sea, y entonces no es lo mismo que él exprese con la consideración que hizo para el revés, para todos sus golpes, y que dijera, yo no soy un jugador tan consistente. This natural expanse, not natural, this common growth of the negative, of what's not happening. I'm not consistent. O sea, Instead of I hit 3 in the net and this time 12 over. entonces, su comentario está apoyado en un pensamiento más negativo, ¿bien? Y en vez de decir, metí 12 y hay 3 que erré en la red, pero reforzar que él sí metió 12. What does a traditional coach say to the player who's off today? I'm hitting bad. I have a terrible backhand. ¿Qué dicen normalmente los entrenadores cuando tienes, por ejemplo, en este caso, un muy mal revés? But now I'm asking Fair a common instruction from the tennis pro. Yeah, move your feet, bend your knee, make a big backswing, hit in the front of your body. Okay. So all of those were correct instructions. Todos They esos just don't help the student to learn. Esas son instrucciones que, como que yo dije, que son típicas de un entrenador, no ayudan a que aprenda el jugador. So after, it's okay to do that, and they feel how tight they get, how judgmental they get, more judgmental. Entonces cada vez van a sentir más juicios y van a ver ustedes cómo se ponen más tensos. So you might hit a few more and try to follow my instructions. Entonces van a intentar seguir las instrucciones que le estoy dando. So he hits a few more trying to do it right. Entonces le lanzamos algunas pelotas y algunos golpes más, van a tratar de hacerlo bien. And what does the player say? Y entonces, ¿qué es lo que dice el jugador? I'm asking you. Okay. He can say, no, I'm doing the same. I'm not comfortable. I'm missing the many balls. And maybe I did move my feet better, but everything else was wrong. Yeah. Entonces el jugador puede decir, me pregunta a mí. Entonces el jugador, yo le dije, bueno, no estoy confortable, estoy más tenso. ¿Sí? Dice, bueno, por ahí sí muevo más los pies, pero todo lo demás no funciona. Just give me one instruction at a time. Solamente dame una instrucción al momento. Once they start asking for instructions, give them instructions to their body, their physical instructions. Entonces den instrucciones, cuando empiezan a pedir instrucciones, den instrucciones al cuerpo. Pretty soon, that's enough, that's enough. El cuerpo va a decir, va, suficiente. No more. No more. And No you más. say, okay, I just want you, anything. Notice the height
of the ball over the net. O sea, vamos a ver alguna cosa. Por ejemplo, la altura de la pelota sobre la red. Don't try for any specific height. No trates algo muy específico. You don't know the right height. No conoces la altura exacta. Either do I. Tampoco yo. Know the right height for you now. Tampoco yo conozco la altura exacta para ti ahora. So just notice the height. If it changes, goes higher, goes lower, or finally settles at some height. But don't try for any particular height. Dice, no te preocupes, no fijes tener más alta, más baja, o sea, no busques eso. Sí, no le prestes atención a una altura en particular. How does the player feel now? ¿Y cómo se empieza a sentir el jugador ahora? Right, fine, because Fine. Yeah. Free. Yeah, free. Free. Even more calm. Yes, more calm. Safe. Yeah, safe. I can't do it wrong. He just says, be aware of how I'm doing. Sí. O sea, él le dice, bueno, el jugador empieza a sentirse porque And no some saco preocupaciones. will just not hit a ball in the net again. Y If empieza. he does, you say, what was the height? He says, in the net. No. Tell me exact height. Oh, -1 foot. Whatever the measure is. Sí, entonces el jugador empieza a golpear y si alguna pelota va a la red, él mismo se va a dar cuenta de lo que tiene que hacer. Y si le pusieron una medida, -1, -2, -3, en función de cómo tiene que hacer el movimiento, él solo se va a corregir. Do you know how to hit the ball in the net? Entonces tú sabes cómo tirar la pelota a la red. Oh, yes, I know how. Entonces Watch this. Ya lo sé, mira cómo la tiro a la red. He can't. He hits the court first. The ball doesn't reach the net. Entonces, en definitiva, la pelota refleja lo que el cuerpo y la mente quiere hacer. You're not very good at hitting the net. No eres muy bueno tirando a la red. What's happening here? You're confusing self-one. Self-one is the name I have given to the intellectual controlling of the stroke. The one that tells you how to do it right and complains when you don't. Ok, esto es importante porque es la base de su sistema. O sea, él definió como el yo uno, self one es el yo uno, que es el que intelectualmente te dice cómo tienes que hacer las cosas. Bien, y ese es el que te juzga también. So it's a disruption of the traditional method and an introduction to simple awareness without the do instruction in it. Y él empezó con una disrupción de lo que era la metodología tradicional de la enseñanza para tratar de que tanto la mente y el cuerpo empezaran a tener mayor conciencia de sí mismo. And you might say, the ball's probably moving better. His form is freer. And you say, are you trying to do anything with the ball? No, you said just be aware of its height over the net. That's all I'm doing. Entonces, cuando él empezó a lanzar la pelota, pero sin darle instrucciones técnicas, ¿sí? Lo que buscó es que el jugador estuviera conciencia de sí mismo haciendo el golpe, pero cuando le pregunta, el jugador le dice, simplemente estoy golpeando pelotas, y no estoy buscando una altura específica, ¿no?
I say, where did the ball find consistency? What was the height of the ball as consistency was happening? ¿Cuál es la altura de la pelota que está ocurriendo cuando tienes consistencia? And he might say 3.5 feet, something. How was the field? Y entonces puede decirle, no sé, 1.5 metros, lo que fuera. Entonces, Again, it felt free. ¿Cómo se siente? It felt I didn't have to hit it that height to please anybody. Entonces dice, mira, yo no estoy lanzando la pelota alta o a esa altura para agradar a nadie. Es la sensación de libertad, de la sensación de que es correcto de lo que yo estoy haciendo. So, you can say, did you hit any out? ¿Tiraste alguna afuera? Le puedes preguntar. He says, I'm not sure. No estoy seguro. I was just watching the height. Yo solamente estuve mirando la altura. So let's do a few more. Don't watch the height. Just notice where the ball bounces relative to the baseline. Ok, entonces ahora no le preste tanta atención, le dice, a la altura. Vamos a ver dónde la pelota pica en relación a la línea del fondo. And he starts saying, in, oh, out, in. How far out was the out ball? Y entonces empezó a decir in, alguna out, in. Y entonces la pregunta fue, bueno, la out, ¿cuán lejos fue? ¿Cuán out fue? You need to be able to perceive where exactly the ball bounces. Tú tienes que ser capaz de percibir dónde la pelota va a picar. It gives accurate feedback Y to the body. tener un preciso feedback para el cuerpo. To self too. Para lo que él llama el yo número 2, ¿no? Self too doesn't speak much English or Spanish. Él dice, o sea, el yo 2 no habla mucho inglés, no habla español, ¿sí? No habla, siente. It says, I can see, I can hear. Él dice, yo veo, yo escucho. And I can feel yo siento. my body. That's why, Tim, the tennis player used to say, I didn't feel today. Nobody say, I lose the match because I didn't watch the ball. You know, it's only about feelings. Professional tennis, they used to say, you know, most of the time, I didn't feel the ball. Nobody say, I didn't watch, or I didn't hear the ball, that's why I lose. No, So, they're conditioned to think in terms of right and wrong. They didn't say the ball felt awkward when it hit. They said what it didn't feel. Hay condiciones que marcan bien y el jugador no importa si se siente horrible sobre algo, ¿sí? Lo importante es también aprender qué es lo que no sintió en el golpe. If you want to sabotage si te quieres your opponent, tú eres tu oponente. You said sabotage? Yeah, sí, If you wanted to disrupt his game. Si quieres destruir su juego. Maybe not a tournament, just a practice match. No por un torneo, un campeonato, sino un partido de práctica. You're doing this to understand the dynamics
the mental dynamics that pretty much universal in tennis players. Y entonces tienes que entender la dinámica mental en el universo de todos los jugadores de tenis. So you're passing him at net and you say, "Oh, fair, I've never seen you hit like that before. You were playing over your head." Entonces, muchas veces van a encontrar que hay momentos que ustedes juegan y la gente o alguien les dice, usted estás jugando más nivel o más arriba de lo que te he visto jugar. He said, "Yes, it really felt good." Y yo lo que hice, me sentía bien. And the sabotager, the competitor, trying to screw up, mix up his mind, says, "Well, what were you doing differently than usual?" Y ahí viene el saboteador y entonces le pregunta, ¿y qué hiciste diferente? ¿Sí? Porque, ¿para qué? Para que lo hagas con el yo número uno, que pienses cuáles son las instrucciones técnicas diferentes, ¿no? Most players won't know, but they will reflect on it because they want to tell you what they were doing differently to remind themselves what to do. And at that point, you've got them. Sí, cuando You've got self one interfering with playing over your head, out of your mind. These are the common expressions that tennis players use when they're in the zone. Entonces, ya. Entonces, cuando alguien te dice y te trata de reflejar que empezaste a pensar qué hiciste diferente, ya te atrapó, porque en definitiva lo que hay que buscar y lo más importante es cuando el jugador juega en la zona. ¿Y cuándo juega en la zona? Cuando el control lo tiene el yo número 2, donde estás más arriba de tu cabeza, estás sintiendo, no estás pensando. God, I noticed your serve had much more pace on it. I struggled to hit it in time. Y entonces, por ejemplo, he notado que tu saque tiene más precisión, ¿sí? ¿Cómo estás haciendo, cómo has hecho para golpear en el tiempo correcto? What were you doing differently? ¿Qué hiciste diferente? 99% will make up something they thought they were doing differently. El 99% de esos se ponen un condicionamiento, ¿sí? De pensar, de decirse que han hecho algo diferente. And when you change courts and it's his serve, you'll find inconsistency in his serve. You'll see him trying harder to hit it hard, but he doesn't have the skill to hit it that hard. So it's not consistent in its landing and double faults more. And his second serve will be more slow to make sure he doesn't double fault. Mm-hmm. But before, his second serve was almost as fast as the first. Sí, y entonces también ocurre que cuando empieza a ser inconsistente, por ejemplo, un caso, un jugador, empieza a ocurrir de que los jugadores que hacen, quieren pegarle más fuerte muchas veces, ¿no? Y empiezan a lanzar la pelota más larga en el segundo saque y comienzan a ejecutar doble faltas, ¿bien? Y pierden el ritmo, pierden el ajuste del saque. So fair, you can speak for the pros that are coaches that are listening. Would this technique at crossing the court be effective in disrupting him from playing in the zone? Entonces, la pregunta que quiere que yo les haga a ustedes, los que nos están escuchando, ¿sí? Es cómo se logra
de generar una disrupción del yo número 1 al yo número 2 para generar un real control en el caso del saque. If he cooperates and tells you how he's doing it. Y entonces, bueno, obviamente a los que nos están escuchando, ¿sí? Que quieren, si quieren explicar cómo lo harían, ¿no? Cómo lo harían para resolver a alguien que está sacando mal y que en definitiva tiene que generar un cambio y un ajuste. ¿Cómo lo harían? Do you think that will help disrupt his performance? ¿Qué cosa le ayudaría a romper esa performance? ¿Qué elemento deberían hacer? You answer for them. Fair. First, what do you think? I think they have to calm the conscience. No, they have to relax it a little bit. You know, they have to breathe and try to recover the natural movement because he did it in the past. No, that's why if something is appearing right now, which is making noise in my mind, no, well, I have to calm. No, he did it in the zone. Mm-hmm. At the most, you choose where to hit the ball. Mm-hmm. From there on in, you delegate. You delegate the hitting to the body. Ok, entonces lo que dice es cuando tú estás en la zona y querés irrumpir, lo que haces es delegas en el cuerpo el ejecutar y el elegir el lugar. That's why they say, over my head. Es lo que yo le digo, arriba de tu cabeza. Better than I can think about it. Pero no tengo que pensar acerca de eso. Out of my mind. Fuera de mi cabeza, fuera de mi mente. So this means there's a part of the body. Hay una parte del cuerpo that is good at coordinating muscle movement. Que es muy bueno en la coordinación del cuerpo, de los músculos. It was there when you were a child. Y eso viene desde que eran pequeños. Do you remember when you moved from crawling to walking? Cuando uno, si recuerda, cuando se movió de gatear a caminar. How long did it take? ¿Cuánto tiempo tomó? Took quite a while. Tomó un tiempo. Because your thighs were not strong enough. Porque tus lados no eran lo suficientemente fuertes. And you'd never had the balance. Y todavía no tenías el balance. Weight right to left, so you could move straight. Claro. Y entonces de izquierda a derecha y entonces para que te puedas mover hacia adelante. And what did they say if you ever watched your own son or daughter learning how to walk when they fell to the right? They say, "Whee!" Great. And they get up again. Yeah, great. Oh, that was fun. And they try to walk. Oh, they fall again the other way. It's all fun. Y entonces se caen, por ejemplo, y ustedes qué dicen como familia. Bien, fantástico, muy bien, otra vez, y se vuelven a caer y otra vez. Es todo natural. He hasn't been taught how to speak, so he cannot be taught by his father or mother. Maybe they can by doing it right in front of them, but the more you let him learn, you will see he takes steps in a few weeks towards, maybe he puts his hand on the couch and then walks. Entonces, el cuerpo naturalmente lo va a hacer. Probablemente traten de hacerlo los chicos bien, si está la mamá o el papá, por un tema que están adelante. Pero la realidad es que después van a estar solos en algún momento
y se van a agarrar del sillón o se van a agarrar de una silla, ¿sí? Y van a intentar caminar por ellos solos. At the beginning, he just wanted to get from here to there faster, easier, the way my parents do it. Entonces, al principio van a querer agarrar, hacer una distancia rápida, fácil, pero porque es el reflejo de lo que hacen los papás. But when they fall, Pero cuando se caen, they don't know anything's wrong. no They saben, don't have right and wrong in their brain. no tienen bueno o malo o positivo o negativo en la cabeza. But it feels better after a while when they don't fall. Entonces se siente mucho mejor cuando no se caen. And it works better when they get to their father without falling. Y entonces y se sienten mucho mejor también cuando llegan al papá sin caerse. And it's a natural sense of achievement. Y es una natural, muy importante esto, es una natural sensación de logro, de He conquista. can't yet say, oh, I learned how to keep balance. O sea, no podemos decir, bueno, ahora aprendí cómo mantener el balance. He just says, Ray, I got to my father. The same way as he said Ray when he fell. Él se siente como raro cuando llega al papá, pero también cuando se cae. So when he succeeds in his goal, Cuando tiene which is why he started to stand erect in the beginning. Entonces empieza a pararse como empezó desde el comienzo. He's elated and something is over. I have learned to walk. I can do this. Saca las imágenes, borra las imágenes, graba lo que realmente le adquirió esa sensación y entonces logró el éxito, logró la sensación de conquista, de logro. And naturally, his father was only 6 feet away. Y But entonces, now he wants to walk further. y entonces su papá está a 1,80 m, a 2 metros de distancia, ¿sí? Y naturalmente, ¿él qué hace ahora? Quiere caminar más lejos. But he learns. Pero él aprendió. He may fall a couple of times, walking faster. Caminó más rápido. No language. No hubo palabras. No should. No shouldn't. No debería. No, my walking is off today. Sí, él ha logrado caminar hoy. That mind is quiet. Su mente es calmada. And he's walking from his feeling Está, to want to walk. Está caminando desde sus sensaciones, y él quiere caminar. If he wants to walk, the way to do it is walk. Si él quiere caminar, lo que va a hacer es caminar. And falling is part of walking. Y caerse es parte de caminar. I never fell when I was crawling. Nunca me caí cuando fui gateando, por ejemplo. So, pretty soon, we teach language. Papa, Y después mama. comienza el aprendizaje del lenguaje, ¿no? Papá, mamá. And he learns he can cry with different tones to get the attention. Y entonces Certain tone of cry if he needs to change diapers. Another cry if he needs food. Entonces empieza a decir, además de las palabras, a tener diferentes tonos de llanto. Y con el llanto
él puede comunicarse. Por ejemplo, si quiere cambiarse el pañal, ¿sí? Tendrá un tono. Si tiene hambre, será otro tono. Then they go to school. Después van a ir al colegio. And the teacher asks a question. Y Who knows what a dinosaur is? Entonces la profesora va a hacer una pregunta. ¿Cómo fueron los dinosaurios? And you don't. But a girl with curly hair raises her hand and says, I know. Entonces tú no lo vas a saber, pero una chica cerca tuyo va a levantar la mano y va a decir, yo sé. And she says, what? This huge animal, I think the biggest of all the animals. And he has huge mouth and sharp teeth. And that's a dinosaur. And they can eat any other animal. Y entonces dice, no, y un animal muy grande y muy fuerte y tiene grandes dientes y una boca muy grande y se puede comer a cualquier otro animal. Eso es un dinosaurio. So, Martha, have you ever seen one? You're describing them perfectly. Y entonces le dice, pero ¿cómo, Marta? ¿Tú viste un dinosaurio? Tú lo describiste perfectamente. No, I saw a picture of them in my science book. Y entonces ella responde, yo vi en mi libro de ciencias una foto de un dinosaurio. So you're reading science books already? Y entonces dice, ¿tú lees ya el libro de ciencia? You are a very smart girl. Tú eres muy inteligente. What does little Timmy think? ¿Y cuál when she gets acknowledged for being smart, for knowing what a dinosaur was from its picture, to you who've never seen a dinosaur either and never seen a picture, you don't know, what do I think I am? Dumb. Yeah. She knew, she's smart. I didn't know, I'm dumb. Y entonces, ¿qué va a pensar el chico? Dice, ella es inteligente porque leyó y entonces, y porque vio la imagen de un dinosaurio y sabe lo que es un dinosaurio. Y yo que ni leo los libros, ni vi una imagen y no sabía responder, entonces, ¿qué soy? ¿Un tonto? So next time Timmy wants to be acknowledged as smart, a question is asked, he thinks he might know, and he says, da 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 da. And the teacher says, no, you're wrong. That's not the answer to the question. Mary, what's the answer? Or Martha, what's the answer? Martha. And Martha gives the answer. Pretty soon, the whole class in first grade knows without fail who is smart, who is medium, and who is dumb. They could point, dumb, dumb, medium, smart, smart, dumb. They'd get an A. They'd get an A on knowing that because that was important to them. Y entonces el chico va a hacer una respuesta, ¿no? Va a dar una respuesta de una pregunta y automáticamente la maestra va a decir, no, estás equivocado, está mal. Le va a preguntar a Marta, Marta va a responder bien y automáticamente eso es un proceso donde todo el mundo, todos los que están en el primer grado van a reconocer quién es nivel A, quién es muy inteligente, quién es medium y quién es de bajo nivel intelectual. I will skip school because I'm sure you remember it. Okay. I'm supposed to get A's,
but I don't. I get B's or C's, at least on the exam that really mattered. And I was very nervous taking the exam. Ajá, entonces vamos a salir del tema de la escuela y uno supone que tiene que llegar a A's, pero bueno, la mayoría fueron B, C y ahora viene la época de los exámenes. How many of you were not nervous taking exam? ¿Cuántos de los que están escuchando, sí, no estuvieron nerviosos en un examen? Or being asked to speak in front of the class? ¿O fueron pedidos que hablen en frente de la clase? The results of your homework? Sí, los resultados de toda la tarea que tenían que hacer. In kindergarten, no fear En el kindergarten no hay miedo of right and wrong, no fear of de lo que standing está and bien. speaking. Sí. These are learned Ellos aprenden. as the person grows. It becomes important, more important, their relations with other students than relations with the teacher. At first, the teacher is important because she's like mother, she's like father, she's the one that knows. Entonces, en el kindergarten, la clave está en la relación entre los alumnos, también en la relación con los maestros que representan a los padres. ¿Bien? And the students like Martha that knows the answers, they're considered smart, but are they popular? Muchas veces pasa que las estudiantes como Marta, que saben todas las respuestas, ¿sí? Son consideradas muy inteligentes, pero ¿son las más populares? Probably not. Probablemente no. They're bookworms. Ellos son, viste, la diferencia, son las que las molestas. They are teacher pleasers. Sí, son las que también quieren agradar a las maestras. And we want to be on good terms with our peers. Y nosotros queremos también estar en buenos términos con nuestros pares. And we don't try to please the teachers. Y nosotros no queremos agradar a las maestras. We keep our homework till the last thing. Nosotros dejamos la tarea para como última cosa. Then we do it quickly. Y lo hacemos rápido. That's good. Eso es bueno. I don't care about the grades. A mí no me importan los grados. But as the grades go higher, pero cuanto los grados son más altos, the need of the students grows more and more to get good grades. Y entonces cuando van avanzando y van avanzando los grados, la necesidad de tener más reconocimiento en cada grado es mayor. Because then their parents tell them, with good grades, you'll get into a good high school. And then the high school has harder courses. But if you get good grades there, you'll get into a good college. Entonces, si tú tienes mayor grados, mayores créditos y vas avanzando, vas a tener mejor high school y mejor college entonces los padres se preocupan que tengas eso. And what was the primary mental skill for getting good grades? ¿Y cuál es la primer condición mental para poder tener buenos créditos, buenos grados? Memory. Memory, yeah. Memory. Memory. How much a part of learning is memory? Normal school, a lot. A lot.
But in practical learning, like learning to walk, learning to play tennis, we want to memorize the right way to do it. But it's a verbal memory. You learn how to get the right answers on the quizzes, on the tests. Sí, entonces, ¿cuál es en los colegios, en los grados de educación al principio, cuál es el valor mental primario, más importante? Memoria, ¿no? Y memoria, en definitiva, es un recurso desde el punto de vista de generar desde la parte verbal, de la parte de las respuestas a las preguntas. Pero ¿cuánto hay de la memoria cuando uno aprende a caminar, cuando uno aprende a hablar? So in high school and most colleges, who picks what books you should learn from? En la high school, ¿quién es el que elige qué libros tienes que leer? Wow, that was short. Same in college and in high school. The teacher, professor, gives you certain books to read. One about a civil war, one about a world war, one about economy. Entonces es el profesor el que te va a dar en el high school, en el college, el libro que vas a leer, sea de historia, sea de geografía, sea de economía. And the student finds they're interested in one thing but not another thing. Interested in economy but not ahí el the entrenador, war. el alumno va a descubrir realmente si va a tener interés en uno o en otro. This is the same self-one that gets conditioned by the rules of society. Ese es el self-one, el yo uno, que está siendo manejado y armado en función de las reglas de la sociedad. How you should do it, how you shouldn't do it. ¿Cómo debes hacerlo? ¿Cómo no deberías hacerlo? What's a good college, what isn't a good college? ¿Cuál es un buen colegio? ¿Cuál no es un buen colegio? How would you know? ¿Cómo lo sabes? And so much is fed to the conditioned mind. Uh-huh. Todo está en el pensamiento, en la mente condicionada. Yeah. Maybe a few students get a little creative. Si los estudiantes podrían ser un poquito más creativos, But this isn't memory. pero This is eso no putting es memoria, memories together and es producing memoria stuff. juntos. Yeah. So the same fears and the same doubts about my performance, my ability, you'll find them in adults. La misma situación de juzgarme por mi performance lo encuentra también los adultos. Like that, even that young girl, she was in her 20s, that had never played. But she noticed that my feet went sideways to the right on the forehand. But when she did it, she forgot. I should have memorized that, but I forgot. It was the only thing she consciously noticed. All the rest she learned in the sense that she could do it. She couldn't tell you how she did it. Y entonces, si tomamos el ejemplo de una niña, ¿sí? Que tú tiempo hasta
So I have a formula for the coaches. él tiene una fórmula Performance para los entrenadores. Performance equals your potential es to igual perform at that moment in time entonces es igual a tu potencialidad de ejecución a todo tiempo minus interference. menos cuál la cantidad de cosas que interfieren. Like fear, like doubt, Dudas o pensamientos negativos, distractions, distracciones, confusion, confusiones, self-definition, autodefiniciones, usually negative, sometimes en positive. general negativas, en general positivas. Positive doesn't last too long. Y Negative las positivas gets ingrained. no son tan frecuentes, son más negativas. Everyone would like to tell you what you're doing wrong. Alguien que te quiere decir qué estás haciendo mal. Skipping. I had a chance to play with Pancho Gonzalez and Jack Kramer with my friend who was 13 and I, and we played doubles against them. They chose that to give because they could teach us by playing up to our ability, not hitting it so hard that we couldn't even move. Y entonces fueron una vez a jugar con Pancho González. Pancho González and what was Jack the second one? Kramer. Jack Kramer. Both Okay. number one in the world at their time. Sí, Jack Kramer y Pancho González invitaron a él y a su amigo a jugar un dobles, ¿sí? Y porque querían como entrenarlos, como decir lo que tienen que hacer. We had a good time in the doubles. Tuvieron un buen tiempo, un momento lindo en el dobles. Afterward, I was talking to Pancho Gonzalez. Y en un momento dado nos pusimos a hablar con Pancho González. I don't know what country, Latin American though. Yeah, the parents are from Mexico. He's in the United States. Yeah. And we began talking. I was 13. He was number one in the world. Él era número uno del mundo y yo tenía 13 años. And he told me about how a publisher had asked him to write a book on tennis as he plays it. Y entonces un editor, una editorial le pidió publicar un libro acerca de cómo él jugaba. So he sat down at his typewriter. Y él le dijo al escritor, ¿no? Put grip at the top of the page. Pon grip al comienzo de That would la be página. the first thing he would express. Eso le va a ser la primera parte que él le va a expresar. Nothing came to his mind. Dice que cuando quiso explicar el grip, nada llegó a su mente. He did not know. Él ni siquiera sabía cómo explicarlo. He said, I had to go to the closet where my racket was. Entonces tengo que ir a mi closet a buscar la raqueta y tomar la raqueta. And I would imagine hitting a forehand. And then I would look at my grip. Y entonces the knee was there, the knuckle was there, that V. What he called
was passing the exam. He didn't know the answer to the question, Sí. but he knew he could do it. How to do it, yeah, he know that. But he Entonces, couldn't tell you how. y entonces Pancho González se puso a mirar la raqueta, ¿no? Y a tomarla y ver y hacer el gesto de la derecha. Y entonces ahí empezó a explicar un poquito, pero él sabía naturalmente cómo hacerla, pero no tenía la explicación anterior, la explicación como para poder ponerla en el libro. And he knew only by feel Él sabía solo por sentir and memory of feel. y la memoria de sentir. He could remember it was like this, but Él- his language mind was empty, entonces, calm, blank. y entonces él, la memoria de cómo de su movimiento, él sabía perfectamente hacerla y cómo la sentía, pero su parte del cerebro que tiene que ver con el procesador del lenguaje estaba vacío, no tenía forma de explicarlo. Yet he and Jack Kramer really invented the serve and rushing to net. Y él, junto con Jack Kramer, fueron los que desarrollaron e inventaron el concepto del saque y volea y ataque de esa forma. They would play that way against each other in the Jugaban, así, finals. jugaban entre ellos así. And all the pros started thinking that's the best way to play. Y entonces todo el mundo empezó a pensar que era la mejor manera de jugar. And now we see that strategy happening 3 or 4 times in 3 sets. Y entonces esas situaciones y situaciones de crisis ocurrían 3 o 4 veces en cada set. The return of serves got better. Y entonces las devoluciones empezaban a ser mejores. The serves got faster. Y el saque cada vez era más fuerte. The return of serves won. Y entonces el retorno, a veces la devolución de saque ganaba. And just to make the opponent uncertain, Y entonces Jack, para hacer que a dudar y hacer incierta la situación del contrario, from time to time, they'd serve and rush the net. y entonces de vez en cuando, ¿sí? Hacía saque y se iba a la red. And it was the uncertainty, the surprise of it Y entonces lo usaba como sorpresa. that interfered with the potential of the return of server. Entonces eso generaba una incertidumbre en el devolvedor para generar menos precisión ante la sorpresa. So the ground stroke people learned how to hit the ball deep and hit the ball in the corners. Y entonces los jugadores de fondo de cancha mejoraron y aprendieron a cómo meter más pelotas y meterlas en las esquinas. It felt good and it worked. Se sintió mejor y It could funcionó. hit consistently. Y lo hicieron consistentemente. Long rallies. Grandes, largos peloteos. Then if somebody served and rushed the net, Y entonces de repente alguien hizo saque y volea. the ball would be shoulder high, height of shoulder, and the server would put it away easily, top down volley. Y entonces alguien le tiró la pelota un poco más alta y entonces el que atacaba de repente la tiró afuera. But then what happened? Y entonces después, ¿qué pasó? The returner servers Los learned to devolvedores hit low to the feet. So low to the net and low to the feet of the server. Entonces los jugadores también empezaron a cambiar, empezaron a evolucionar y en vez de tirarla alta
para que se genere un golpe de alto impacto de volea, empezaron a devolver bajas, ¿bien? Para que el que atacaba tuviera que volear una bola baja. So you understand, tennis evolves by learning. Entonces, tenis, lo que quiere mostrar es que el tenis, en definitiva, evoluciona aprendiendo sobre sí mismo. Inner game of tennis is about speeding up and making more natural the inherent instinct to evolve, to improve. Very good. Inner game es desarrollar más rápido el espíritu natural de evolución que tiene de por sí la mente y el cuerpo. Evolution is on your side. Evolution está de tu lado. Don't get in the way of it. Sí, no rompas el recorrido que tiene. Archaeologists don't Arqueólogos find bones encuentran huesos underneath the trees debajo de los árboles from which apes were flying through the air from one to the other. They didn't miss. Otherwise, there would be many bones under the trees. Bueno, el concepto es que habría muchos más arriba de los árboles, ¿no? They developed their cerebellum. Ellos desarrollan el cerebelo, ¿sí? To understand what it means to make the learner feel safe. Y siempre es importante para entender cómo hacemos que el aprendiz se sienta seguro, hay que desarrollar esta parte. And to know if you're Jack Kramer playing a 13-year-old, you don't hit it as hard as you can into the corners. Y claro, si Jack Kramer quería jugar con un chico como ellos de 13 años, obviamente no lo iban a jugar con toda su potencia y tirando la pelota a los costados, ¿no? They hit it just to experiment with challenging the 13-year-old. Y entonces tiraban la pelota para que experimenten ellos un desafío acorde a chicos de 13 años. Maybe they can do more than they thought. Y probablemente pensando que los chicos podrían hacer más de lo que ellos piensan. But too hard, they give up. Exactly, Tim. Tim, we're way over time. No, I know. Almost 2 hours and 50 minutes. It's like, wow. You was amazing. You was amazing. I know that we can talk for hours, no, for days, no, because, but next time we can talk a little more about the indoctrination in the corporation and how to break that so that the workers, managers at all levels perform better without being told so much. Okay. Que más adelante podemos hacer otra charla y ver cómo los managers, los gerentes, los empleados pueden tener una mejor performance en la organización. Yes, as I say, Tim, you were very kind. You know, we thank a lot for your time. We will do, next time another chat with you. Okay. Because most of the people are very happy. It's a lot of questions. I have a lot of questions. Good. If you can send them to me. Okay, I'm gonna send you to you, and then some questions. Some questions. And
The last principle Ok. is a principle of leadership. El último principio es el que quiere hablar, es el principio del liderazgo. The best leaders Los mejores líderes realize se dan that cuenta they are leading leaders. Ellos se dan cuenta que lideran líderes, siendo líderes. No matter who they think they are leading. No importa a quién ellos crean que están liderando, ellos se lideran a sí mismos y lideran. Ultimately, every human being is the leader of one corporation called themselves. Exactly, good point. Dice, principalmente cada persona es un líder y es un líder de una corporación que se llama él mismo. He's in charge of their learning, their evolution, their enjoyment, as well as their performance. Y están a cargo de sí mismo, de tanto de la diversión, del aprendizaje y también del rendimiento. Much more, there's no AI computer that is really the leader of themselves. No hay computadora que realmente pueda ser la que se lidere a sí misma como el ser humano. So, be on the side of evolution. Maybe that's not a very specific word. We don't know what is evolution, what is doing what the society wants. Probablemente no podemos definir qué significa realmente evolución o qué es lo que quiere la sociedad. But it's not so hard to notice when human being is passionate, is enjoying while he's working. Y es muy claro ver cuando alguien o cuando una persona es apasionada y está divirtiéndose en lo que hace. I have one last sentence to conclude with. Quiero dar la Last última story. sentencia, la última historia. I was watching the cleaning lady in my house washing the walls. Estaba viendo a la persona que limpia en su casa limpiando las paredes. I couldn't believe what I was seeing. No podía creer lo que veía. She was having so much fun Ella washing estaba the walls trabajando y divirtiéndose, lavando las paredes, of somebody else's house. en la casa de otro. I said, this is very strange. Dije, esto es muy extraño. I said, Lorena, can I speak to you for a few moments? Le dije, Lorena, ¿puedo hablar contigo unos momentos? Sure. Sí, seguro. I'm noticing something very strange. You are using a lot of energy, having a lot of fun, washing the walls of somebody else's house. I've never seen that before. Y dice, te veo divertirte, estás en la casa de otro y haciendo las tareas, pasándola muy bien y divirtiendo. Nunca lo había visto eso. I said, can you please explain? Did you go to some seminar, some class in which you learned this? Sí, dice, ¿ha sido alguna clase, algún seminario que te han enseñado a hacer esto? ¿Sí? So she said, no. In fact, I've never been one day to school. Dice, no. De hecho, no he ido un solo día a la escuela. At 12 years old, she left home. A los 12 años se fue de su casa.
not knowing where she was going. no, sin saber a dónde iba a ir. Just, I don't like it here at home. It was a bit abusive. She Y just entonces, bueno, left. sufrió muchas cosas. Y In 2 ella years, tuvo una- she was at the Mexico US border. There's some river there. What's Ujú. Rio Grande? Bravo, ¿no? Bravo Bravo. River. La Bravo River. Y entonces estuvo muy cerca ahí durante 2 años del río Bravo. And she said there was a group of others who wanted to get across the river. Y entonces había un grupo de gente que quería cruzar el río. They started moving to the east along the river. Y entonces empezaron a moverse hacia el este sobre el río, alrededor del río. She said to herself, I will watch them. I will see what happens to them. O sea, voy a verlos y voy a ver qué ocurre con ellos. She said within 20 minutes, they were surrounded by police cars. Y a los 20 minutos estaban rodeados de policías. I said, I don't think I'll go down that way. Creo que no voy a ir en ese camino. They were all put into different cars. Y los pusieron a todos en diferentes coches. So she found a raft and swam and rafted across the Bravo River. That's Y where entonces- she wanted to go, across. Y entonces decidió que no iba a ir rodeando, sino que iba a cruzar a nado el duro río Bravo. She got so good at it that she came back and took other people across for pay. Y entonces volvió, bueno, no pudo lograrlo, volvió y tomó otra gente para hacerlo, gente que estaba pagando. So she wanted to go north, and she learned English watching television. Ella aprendió inglés mirando televisión. She learned how to drive a car. She said, I didn't know where to put the gas. Dice que aprendió a manejar el coche. She ¿Sí? found a friend, No sabía who- dónde poner la gasolina. coached her how to drive, probably out of Una- game. O sea, un amigo la ayudó, la enseñó a cómo manejar. But there were no cars. So she learned everything from her life experience. Ella aprendió todo a través de la experiencia. And she was one of the happiest people I've ever met. Y era una de las personas más felices que he encontrado en mi vida. And no inner game courses. Y no What's the había hecho matter? ningún curso. So she ¿Cuál es told lo que me her pasa? whole story. Entonces But le then contó she la historia. summed it up. She said, I am not the boss, not the CEO. I am the leader of my life. Y ella le dijo en un momento dado que era muy feliz porque yo soy la líder de mi vida. And I have decided Y yo lo he decidido. that I will be happy. Y que voy a ser feliz. So, in everything I do, I'm Entonces, as happy as I can be. y entonces en todo lo que hago, yo soy la persona más feliz que puedo ser. Whoa. Whoa. No inner game. No. She had learned the essence of the inner game. Y ella aprendió, fue el resultado del inner game, ¿no? She learned the essence of choosing for herself. Ella aprendió la esencia de elegir por ella misma. Some of the rich people told her how to rob department stores of shoes.
algunas personas le dijeron cómo tenía que tomar algunas de esas tiendas They'd de come out ropa. with a bag of shoes that they hadn't paid for. The best. Bueno, y poner cómo robar algunos zapatos o ropa, ¿no? Y cómo llenar las bolsas sin pagar. Lorena said, I have found a couple of pairs of shoes that I really want. Y encontré un par de zapatos que realmente me gustaban. She said, so next time, just come in the store with me and just put them into a bag and we'll leave without going to the cash register. Y entonces alguien le dijo, la próxima vez ve conmigo, vamos a agarrar 2 zapatos y nos vamos a ir sin pagar. And she said to the owner of this very large Malibu house, richest real estate in the area, Malibu, on the beach, she said, no, I don't want to. I want to earn money so that I can buy them. And where did she learn? Y entonces, Ethics. y entonces ella le dijo a esa persona rica que le estaba diciendo que se podían llevar igual los zapatos sin pagarlo, ella le dice, no, yo quiero ganar dinero para pagarme mis zapatos. ¿Y qué aprendió ella entonces? Ética. Not by memory. No por memoria. No for courses. It didn't feel good to her. No, ella se dio cuenta que no se sentía bien. I think the shoes might make me happier, but Por, they're just shoes. dice, los zapatos me podían hacer feliz, pero son simplemente zapatos. Cheating will not make me happier. Sí, mentir, engañar no me va a hacer más feliz. My mouth was dropping, and I stopped the desire to teach her inner game because I was learning it from her. Dice, mi boca así se cayó, ¿no? Dice, y en más, hasta pensé en parar de enseñar Inner Game porque ella me lo estaba enseñando a mí. She who never went to school. Ella nunca fue al colegio. She who didn't know what a city was. She Ella no, was on a farm doing the chores ella no era de la ciudad. Ella estaba en las granjas, and ¿sí? getting Trabajando. slapped around by her father. Y entonces, y abusada por su padre. From there on, she was the leader of her life. Y a The partir minute de que she tomó la opened the decisión, door, y entonces ella fue la líder de su vida, ¿no? Y ella abrió la puerta. and then closed it and Y said luego to herself, I am not coming back. y entonces ella también cerró y dijo, ya no voy a regresar. That may not sound very good to you, but it created an independent human being who knew how to learn to get whatever she wanted, and all she really wanted was to be happy. And she was. Y entonces el hecho de ser puede sonar mal para cualquiera, pero el hecho de lograr ser independiente, tomar sus propias decisiones y tomar la decisión de cómo también aprende y hace sus actividades, la hace feliz. Y ella es feliz. So, coaches, take people where they are, give them respect. They are the leader of a corporation, just as you are. Y So entonces el they líder, coaches, respect yourself for being a dice, leader. It's an respeten a la amazing gente, corporation. respeten a la gente
ellos son líderes de su propia corporación. Corporación viene de cuerpo, ¿no? Su propia corporación, y respeten a cada uno como también se tienen que respetar ustedes, que son líderes de su propio cuerpo, de su propio proyecto. If that potential is allowed to grow by its own choices, Y entonces potencialmente van a crecer por sus propias elecciones, but they won't all become great tennis players. y van a transformarse en los casos, o van a generar grandes jugadores. Some of them will become artists, Algunos serán artistas, some singers, algunos diseñadores o cantantes, and some capitalists algunos inversionistas, earning money and then not knowing what to do with it all. So they have to learn what to do with it, and they start giving it back, having selected who or what to give it to that will benefit the country. y entonces, y algunos no sabrán qué hacer hasta que encuentren la manera de retribuir y contribuir para mejorar el país. And they've developed a confidence in Y entonces themselves van a desarrollar confianza en sí mismos, as human beings. como personas, como seres humanos. They are not what they do. No son lo que hacen. I am not a tennis coach. Yo no soy un tenis coach. I can coach tennis, Puedo enseñar tenis, but I can coach people in a corporation. I can coach leaders, and I have most fun at AT&T coaching telephone operators. y yo puedo enseñar, entrenar gente, ¿sí? Desarrollar gente. Most boring job in the world. Y entonces, por ejemplo, si tomamos el telefonista de AT&T, es uno de los trabajos más aburridos del mundo. 26.5 seconds to speak to a customer and connect him 26, with the person that he wants to talk to. 26 puntos y medio segundos para conectar con la persona que tienen que hablar. So I thought it was very much like tennis. Y él piensa que es mucho como el tenis. The ball comes from them to me. I receive the ball and hit one back to them. Yo recibo la pelota y la regreso para otro lado. 3 or 4 times and the conversation must end. 3 o 4 veces y la conversación terminó. I won't tell you the whole story, but afterwards I said, "What did you learn in 6 hours, 1 hour a week for 6 weeks?" Y entonces él te va a contar una historia de qué puedes aprender 1 hora a la semana durante 6 semanas. I had been hired to teach them courtesy. Y Their entonces courtesy ratings were to go up as a result of this 6 weeks. Y entonces como fue contratado para enseñar cortesía y cómo mejorar la cortesía durante las 6 semanas. So the course, I never told them, never mentioned the word courtesy. It was one of their 3 primary skills. Performance, that was get through the call at 26.5 seconds. Accuracy, get the numbers into the software accurately. Performance, accuracy, and the third, courtesy. Make the customer feel respected. So I went into the
pilot group of operators, asked them, how is your work? 16 all at once said, boring. 20 years, some of them. 20 years, same job. 26.5 seconds. After the 6 weeks, their courtesy ratings went way up. They never knew it. They didn't care. They were treating human beings as human beings. And the third-party listeners who were listening to that standard said, wow, they're really being courteous. And the operators, when I asked them, what benefit did you gain? They said, with our significant others, it transformed our relationship. They said to us, we've never been listened to like you're listening. And we've never had the range of expressions that you have in your responses to listening to me. So much feeling, so much, it's just interesting. It's not boring. And that's what they took home. We never mentioned significant others. We only taught how to be more aware of what you hear. Be more aware of what you hear in your own voice. That was it. Wonderful. Wonderful history. They would hear 8-level irritation in the customer saying, get me Skyline 17054 right away. That's more than irritation, anger from how they've been treated by everyone before. The operator would have to repeat the number as she put it in the computer. But the quality some of them would choose was warmth. Oh, Skyline 17054. Is that correct? Oh, and the guy would say, yes, that's correct. No longer irritated, not warm, but closer to human response. And then they'd say goodbye. And it would just be goodbye. Have a good day. But the operator would mean it. And the person would say it, oh, and same to you, but in a more personable way. Not taught to do that. Just listen to your tone and keep listening and see how it changes. How many different qualities can you express saying 1, 2, 3, 4? Oh, strength, 1, 2, 3, 4. Warmth, 1, 2, 3, 4. Sexiness, 1, 2, 3, 4. And they went through 21 or 2 different human qualities, all saying 1, 2, 3, 4. It opened up their world. Even the 8 hours they spent on the operator was fun because they were having an influence on another human being. Exactly. No therapy, no coaching, just being human.
and in many dimensions, just speaking, just hitting a ball. You can do the same thing in tennis. What quality would you like to express? And they'd amaze you. How would you like to hit the ball if I could coach you for 5 years? Oh, not like this, like that. And then they'd be doing it. And pretty soon I'd have to stop and say, too bad you can't do that now. And they'd be startled and they'd go back to their defensiveness. Yeah. Oh, yes, that's how you do it. Very accurate. How would you like to again? Oh, more like this. Huh. And this whole power and strength and aggressiveness came out without any judgment and just shock at himself. At the end of the lesson, there were other people watching, laughing because it was so different. And he just came up to me and said, shaking, so who am I? So who am I? Am I this backhand or this backhand? And first I said, it's your choice. Exactly. And more students like that, when they ask that questions, I would say, neither one. You are not your backhand. I am a lousy athlete. No, you're not. And you're not a great athlete. And you're not anywhere between. You're a human being. A human being, yeah. Who may like to play tennis, who may like to do gym, and you like to get better. Fine. But you're something else. Find out. Bye. Have a good life. I've got to take it. Just in time. Hello, hello. I'm so glad. Let me just say goodbye. Thank you. To some tennis pros. Bye-bye. Okay. This is Thank you, Tim. Harvard Business School calling. Okay. Thank you, Tim. I was Thank you. just saying goodbye to the tennis coaches online that I was speaking with. Thank you, Tim.